Hola, ¿qué tal, chaparrito? Muy buenos días, muy buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema para darle continuidad a lo que venimos trabajando sobre el teatrino y los títeres, y tiene que ver con el guión teatral, la elaboración. Para ello vamos a rápidamente a recapitular algunas cuestiones. Por ejemplo, que un guión teatral es un libreto, un escrito que contiene una historia para ser representada. Estos ya más o menos ustedes lo han trabajado años pasados y saben los tres elementos que tenemos ahí enfrente, ¿verdad? Que regularmente debe tener un principio, un conflicto nudo y un desenlace. En el principio de alguna manera se enlaza todos los elementos que van a dar pie al desarrollo de nuestra historia. La presentación de los personajes, el mundo donde están, la ubicación espacial, tiempo y cómo empieza los primeros sucesos para que después se dé pie a lo que es el conflicto o nudo, ¿sí? Donde los acontecimientos de alguna manera por alguna situación se entrelazan entre los personajes, dando pie a que muchos de ellos tengan enfrentamientos, conflictos y que de alguna manera van a ser el detonante para nuestra historia. Y finalmente el desenlace, donde vamos a saber en qué termina, ¿sí? ¿Qué solución se le va a dar a todo este conflicto nudo de la historia? ¿Va? Ya sea esto a través de un final feliz, trágico, melodramático, no sé, ¿sí? Todo va a depender de la historia, del guión teatral. Pues bien, nosotros ya tenemos un guión, tal vez auditivo, no escrito, ¿verdad? Un libreto como tal. Y cada uno de ustedes eligió alguna de estas historias que yo ya había compartido en la actividad pasada. Ustedes eligieron una de estas y con base a esta elección, ustedes escucharon, ¿verdad? Y eligieron una, solamente una. Y eso dio pie a que ustedes eligieran, eh, o más bien detectaran qué personajes. Y con base a esos personajes, pues ustedes elaboraron los títeres y el teatrino, ¿sí? Entonces ustedes ya tienen títeres y teatrino y tienen el guión auditivo. Pues bien, el día de hoy lo único que vamos a hacer es trabajar la estructura o qué partes integran un guión teatral y ustedes con base a la historia que ya eligieron van a ir acomodando rápidamente esos elementos que ya detectaron y que ubicaron al momento de elegir y escuchar su historia. Bien, pues vamos a iniciar. Para hacer nuestro ejercicio vamos a trabajar con su libreta, pongan la fecha y como tema van a poner características del guión, ¿va? Como primer punto. Y posteriormente van a enumerar en su libreta: 1 va a ser género, 2 va a ser duración, número 3 va a ser personajes, número 4, aunque lo ponga aquí, son escenografía, número 5, cómo se llama la obra, y número 6, en cuántas partes está dividida esta, de acuerdo al audio, ¿sí? De acuerdo a su percepción de ustedes. Pues bien, pero todo esto lo vamos a hacer, ¿sí? Con base al audio, como ya les decía, que ustedes escucharon de la historia que ustedes eligieron. Puede ser Frederick, Rafa el Niño Invisible o el Rey Mocho. En esta primera parte viene lo que es el género. Aquí hay varios tipos de género. Ustedes traten de ver a cuál pertenece la historia que ustedes eligieron, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, comedia, drama, monólogo, tragicomedia, musical, no sé. Ustedes traten de ver a qué género pertenece y lo van a poner de acuerdo a su percepción, ¿va? No sé, no hay problema. Ya después con calma, primero Dios en presencial, vamos a ir viendo más a fondo cada género, sus características, para que ustedes puedan ver si estaban en lo correcto o no. Ahorita así en general nada más, porque es muy complicado hacia la distancia. Tendríamos que meternos primero a los géneros y es mucha información. Rápidamente, con lo que les di o lo que ustedes puedan investigar de primera mano, es suficiente. Luego en el segundo punto que les marcaba, ¿verdad? La duración. Pues eso lo vamos a obtener del audio que tenemos, aproximadamente cuánto dura, ¿no? Ya lo escucharon, vuelvan a recurrir a la liga que les mandé y les proporcioné o compartí con su docente y le vuelven a escuchar la historia por si requieren para poder contestar un poquito más correctamente estos pasos que vamos a trabajar.
¿sí? Pongan más o menos la duración. Luego, punto número 3, dice personajes. Pues, ¿cuántos personajes tiene la historia? No importa cuál sea, Frederick, el Rey Mocho o Rafa el Niño Invisible. Solamente pongan la cantidad. No me describan ni me pongan nombres. Nada más pongan personajes 2, 3, 5, ¿sí? Nada más. Y luego nos pasamos al otro punto, que es el punto número 4, que es la escenografía. Igual, solamente con una frase pequeña me van a describir si es sencilla, compleja o bien, y también, perdón, no bien, también cuántas, de acuerdo a los cambios de escenario que se van a llevar a cabo con base a la historia, ¿sí? Ese sería el punto número 4. El punto número 5 sería ¿cómo se llama la obra? Pues está fácil. Eso es con base al audio que ustedes eligieron o escuchar. Luego tenemos el número 6, ¿sí? ¿En cuántas partes se divide su historia? Y traten de escuchar nuevamente, si es posible, varias veces, y esto les va a permitir más o menos ubicar en cuántos actos, ¿sí?, se va a dividir, ¿sí? Regularmente en un acto, cuando estamos viendo una representación, viene marcado cuando se cierra el telón para un cambio de escenografía, de actores, de lugar, de personajes como tal. Y a veces dentro de un acto se maneja una escena, ¿verdad? Y hay varias escenas en un solo acto. Sigue siendo la misma escenografía, pero entran y salen personajes rápidamente, ¿sí? Entonces, traten de escuchar con calma. Si no logran de alguna manera ubicar en cuántas partes, pues no se preocupen. Pero vamos a hacer lo posible por tratar de identificar, ¿sí? Bien, luego nos pasaríamos a este punto, que sería el número 7, y dice, ¿de qué trata la historia? Rápidamente, ustedes pues, ya lo escuchamos a estas alturas, ya lo escuchamos como 2 veces o tal vez una vez más el audio. Vamos a escribir en unas cuantas líneas, ¿verdad? Así como está aquí, de este ejemplo, en unas cuantas líneas, de qué trata la historia. De alguna manera como para tener una noción y quien lea al principio de este guión pueda saber si cumple las expectativas o propósitos, ¿sí?, que él le han pedido o requiere para algunos eventos. ¿Va? Bien, ese era el punto número 7. Nos pasaríamos al número 8, que ya trabajamos, pero en cuestión numérica. Dijimos al principio, ¿verdad?, que nos pedía la cantidad de personajes y solamente colocamos cuántos, ¿verdad? Pero no pusimos ni nombre. Este sería el punto número 8. No pusimos nombres ni características. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar en el punto número 8 personajes, y vamos a colocar el nombre de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, aquí tenemos en esta historia, que se llama La mala sangre de Drácula, tenemos 2 solamente, así lo marcaron al inicio en este guión, ¿sí? Vean, aquí lo tenemos 2 solamente. Y uno se llama Conde Drácula y el otro Miss Andrew. Entonces nosotros, con base a la historia del audio que ya tenemos y que ya más o menos nos sabemos de memoria, vamos a poner cuántos personajes hay. 1, a lo mejor hay 2, a lo mejor hay 3, a lo mejor hay 4, hasta 5 personajes. Y a cada uno yo le voy a escribir sus características. Si es gordo, flaco, feo, chaparro, enamorado, inteligente, tiene poderes, no sé, con base a la historia de sus personajes, del audio que ya escucharon, perdón, y de los títeres que ya hicieron, Acuérdense que esto va relacionado, ¿ya? Entonces ahí sí se van a tardar un poquito más, a lo mejor poquito, no es mucho, porque ya más o menos se imaginan y ustedes le han dado de alguna manera inconscientemente algunas características propias, ¿verdad?, al momento de ir escuchando el audio la vez pasada y en esta segunda sesión, ¿da? Bien, la que sigue sería la escenografía. También en el primer apartado que ya trabajamos, manejamos, vean, aquí, donde estoy rayando, aquí. Manejamos que si era una escenografía sencilla y cuántas. Pero ya en este apartado, que es el número 9, ¿sí?, pues ya voy a describir yo con detalle cómo va a ser la escenografía. 1, la 2 o la 3, ¿sí? Para que quien esté encargado de esa área o apoyo,
sepa qué va a dibujar, cómo lo va a plasmar visualmente en la representación, ¿sí? Y cuántas, con base también a los actos o escenas, ¿sí? Que se requiera dentro de la historia que se va a desarrollar. Bien, esos serían los primeros 9 puntos que debemos de trabajar en nuestra libreta. Y ahora más nos faltan 2. Seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Preparados? Bien, pues vamos a pasar al punto a desarrollar número 10, que es la acotación. Y el número 11, que casi van juntos, van de la mano, los diálogos. ¿Sí? Estos son los últimos 2 que vamos a integrar. Puede haber más, como les decía, con base a las formas en que se organiza el escritor. Pues bien, la acotación es ese conjunto de paréntesis. Los voy a señalar, miren que está aquí al inicio, ¿ya vieron? Y está aquí, porque se encierra, más bien encierra una frase o una indicación, que está el punto y antes de él se cierra la frase o indicación. ¿Qué indicación o frase puede ser? Pues esta me puede ayudar de alguna manera a entender cómo voy a entrar como personaje, indicaciones de algún tipo de cambio que pueda haber dentro de la utilería, si tal vez algún personaje dentro de la misma historia ya está dentro del escenario, ¿sí? Y tal vez yo, mi personaje, no sabe que está ahí, pero tiene que estar ahí como para que yo pueda saber por dónde caminar, cómo conducirme dentro del escenario, o bien también me da indicaciones de cómo voy a entrar y decir mi frase, ¿sí? En qué tipo de expresión corporal o oral de la expresión, de la diálogo, perdón, si va a tener algún tipo de expresión de exclamación, de interrogación, por el estilo. Y así es, si ustedes ven, voy a subrayar con rojo, aquí está Drácula, que es el personaje, y esto que voy a subrayar es el diálogo, ¿sí? El diálogo. Y lo único que dice es, ¿anotaron la matrícula del camión? Pero antes de él está lo amarillo. Otra vez hay un paréntesis, mira, aquí lo estoy marcando. Antes del primer diálogo, aquí hay un paréntesis y dice, entra manchado de sangre y restregándose con dolor la cara. Entonces Drácula va a entrar al escenario, ¿verdad? Manchado de sangre y quejándose de dolor y sobándose la cara porque se golpeó al querer entrar por la ventana. ¿Y dónde dice todo esto? Pues aquí donde les decía yo al inicio. También una acotación me va a marcar indicaciones o me va a dar los pormenores de la entrada, del inicio de nuestra historia. ¿Sí? Ahí que dice, Miss Andrew duerme profundamente en su cama de espaldas al público. Emite sonoros ronquidos. Tiene la cara embartunada con una mascarilla cosmética. ¿Sí? Y así sucesivamente va diciéndonos, ¿sí? De alguna manera, cómo se va a preparar el escenario para que inicie nuestro primer personaje a hacer mención de su diálogo, perdón, como es Drácula. Y posteriormente ya participamos Miss Andrew, perdón, y ella dice, ¿cómo pican los mosquitos? Aquí está. Pero también hay, aquí mira, acotación. Y aquí hay, después de que entra el vampiro, ¿verdad? Drácula, también hay otra acotación. Antes dice su diálogo y después del diálogo. Y después dice Miss Andrew su frase, pero antes hay un diálogo, que digo una acotación. Perdón. Vean. Entonces, vean, son importantes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, pues con base a la historia que ustedes ya eligieron y que ya escucharon y que ya tienen el audio, los títeres y el teatrino, pues ustedes van a hacer el principio de la historia. Ya tienen los diálogos, ya saben, simplemente se van a apoyar con el audio para ir escribiendo una parte nada más. Los primeros 3 o 4 diálogos como están aquí en este ejemplo, ¿va? En esta hoja que tengo aquí en la pantalla. Solamente. Hasta ahí le vamos a dejar. Es como para más o menos ubicar y reconocer las partes de un guión teatral. De alguna manera ustedes ya lo han estado trabajando en lengua materna o en español con sus docentes porque viene dentro de sus temas a desarrollar en este ciclo escolar y también lo han desarrollado en los pasados. Ahorita nada más ir reafirmando de alguna manera sus conocimientos y saberes que ya de alguna manera ustedes están, que ya tienen y que de alguna manera les sirven para llevar a cabo sus tareas en la escuela o fuera de ella. Bien, pues les pediría que todo esto que lleven a cabo en su libreta lo puedan compartir con su docente, ¿verdad? A través de capturas de pantalla, a través de los grupos de WhatsApp
y nos veríamos la próxima semana. Ya sabrán indicaciones que les voy a dar porque vamos a trabajar la representación. Sí, un pedacito nada más también. Vamos a dedicar a hacer eso. Por eso ya tienen su teatrino, sus títeres y ya tienen un pedacito de su guión teatral del audio que ustedes eligieron. ¿Va? Les agradezco, cuídense mucho, comparten las evidencias con sus maestros y nos vemos la próxima semana. Bye.